tratar ahora de conectarlos con los investigadores de UBA, que lo que nos traen son datos estadísticos del país respecto del teletrabajo. Ellos hicieron un estudio durante ASPO y iban a tratar de actualizarlo a la fecha. Último panel sobre investigaciones. Vamos a presentar ahora a quienes nos van a acompañar en forma virtual. En este bloque contamos con las siguientes presencias. Igal Kessefman, que es economista, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente del CONICET, especialista en análisis de estructura económica, sectores productivos y en modelado de datos. Fue docente de Economía y Macroeconomía de la Universidad de Buenos Aires y de Metodología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente es coordinador del Grupo de Modelado, Simulación y Análisis de Sistemas Socioeconómicos Complejos del Laboratorio de Eventos Discretos del Instituto de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Formó parte del Centro de Estudios para la Producción, CEP 21, del Ministerio de Producción de la Nación entre los años 2020 y 2022. También nos va a acompañar Facundo Pese, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especialista en estructura económica, sectores productivos y modelado de datos. En la actualidad se desempeña como asesor económico para empresas y organismos públicos. Formó parte del Centro de Estudios para la Producción, CEP 21, del Ministerio de Producción de la Nación entre los años 2020 y 2023. Como comentabas bien, Daniel, al comienzo, es un trabajo que nació, les quiero dar un poquito de contexto. Durante la pandemia nosotros empezamos a trabajar en el CEP, al cual me gustaría hacer una pequeña referencia también, dado el contexto actual que estamos viviendo, en el cual el CEP 21 o el CEP originalmente es un centro de estudios que formó parte primero del Ministerio de Economía, luego el Ministerio de Economía se dividió entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción, pasó a formar parte del Ministerio de Producción, esto estamos hablando durante los 90 y comienzo de los 2000, y desde 2015 el CEP se desintegró y cuando comenzó la gestión del 2019, el Centro de Estudios para la Producción se rearmó nuevamente y se rearmó como parte del grupo de asesores del ministro en aquel momento. Y con el surgimiento de la pandemia, naturalmente había muchas preguntas que responder y muy rápido frente a desafíos muy novedosos. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Se me escucha? Cruzate, por favor. ¿Se me escucha o no? Bueno, conéctense al YouTube. Sí, sí, dale. ¿Estamos? Sí, sí. ¿No? Les decía entonces que este trabajo surgió hacia fines del 2020, ya pasado un poquito la pandemia, pero cuando nosotros como equipo nos integramos al Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción de la Nación, y en donde el desafío era, de alguna manera, y en el contexto, si los que están ahí presentes recuerdan lo que era todavía noviembre del 2020, donde no había vacunas, todavía no se entendía muy bien cómo iba a ser el impacto de la pandemia, ni mucho menos. Entonces, en ese contexto y con las herramientas existentes, intentamos realizar una estimación del trabajo remoto en Argentina para entender sus características, su impacto. Por ejemplo, para que se den una idea, el IFE, que fue un monto de dinero, por ejemplo, que se dio durante la pandemia para que la gente pueda seguir adelante en un contexto de encierro, incluso mucha desocupación, para quienes sean informales y demás. Por ejemplo, parte de eso se discutió en estas oficinas, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan también en qué contexto se buscaba encontrar una métrica que permita entender qué estaba pasando
qué alcance tenía, a quiénes alcanzaba, etc. Y el único paréntesis que me gustaría hacer por el contexto es que a partir de esta nueva gestión, que ganó el 10 de diciembre del año pasado, el Centro de Estudios para la Producción fue nuevamente desintegrado y pasó de tener unos 40 investigadores a tener unos 5 o 6, bueno, con todo lo que ello implica para la disponibilización de datos públicos, que era básicamente lo que hacíamos nosotros, que era construir datos y ofrecerlos al público para que pueda trabajar e investigar con ellos. Dicho esta pequeña aclaración, vamos para adelante con los objetivos que nos pusimos en aquel momento y la fuente de datos. Como les decía, queríamos conocer lo que estaba sucediendo con el trabajo remoto. Fue finalmente el nombre que recibió el teletrabajo o el home office, como también le solemos decir. Pero simplemente quedó trabajo remoto y van a ver por qué tiene que ver incluso con la fuente de datos que terminamos utilizando. Se quería conocer el impacto de la pandemia y, como mencionó bien Daniel al comienzo, dado el pedido y el honor que nos es poder compartir con ustedes esta investigación, hemos actualizado los datos para ver qué pasó después. Este trabajo se actualizó por última vez en 2022. Bueno, ahora se actualizó con los datos disponibles hasta comienzos del 24. Básicamente se quería saber el impacto en los sectores de actividad económica, en diferentes regiones del país, por género y por nivel educativo. Y la fuente de datos, que es una fuente de datos al mismo tiempo muy valiosa y también muy, llamémosle, muy controvertida, es la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué muy valiosa? Porque es una encuesta continua que se hace todos los meses desde hace más de 20 años, 24, 21 años, que se realiza continuamente. Y al mismo tiempo es una encuesta controvertida porque justamente para garantizar la continuidad de los datos, es decir, que uno pueda hacer lo que se llama investigaciones de panel, es decir, que uno pueda hacer un seguimiento, incluso en la EPH, no sé si el público conoce al detalle cómo funciona, pero uno podría hacer un seguimiento de un hogar o de un individuo a lo largo del tiempo, lo cual es extremadamente valioso, pero la contraparte de eso es que la encuesta no cambia hace muchos años. Es decir, es muy valiosa porque yo puedo ver qué pasó con cualquiera de las preguntas que tiene la EPH en los últimos 20 y pico de años, pero cosas novedosas como puede ser el teletrabajo o no sé si el automóvil que manejan es eléctrico, son cosas que no están en la encuesta. Entonces, frente a desafíos novedosos, como puede ser el teletrabajo, cosa que cuando se construyó la encuesta a comienzos del siglo no existía, con mucho menos un fenómeno masivo ni algo que preguntar, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para a partir de la EPH conseguir los datos que nos permitan el trabajo remoto? ¿Está bien? Y esto lo aclaro también porque va a tener a lo largo de lo que pase, no solamente para construir el dato a lo largo de la pandemia, sino también para qué está pasando ahora. Y puedo dar un pequeño adelanto. Daniel mencionaba algo del trabajo híbrido. Bueno, vamos a preguntarnos qué pasa con la EPH y el trabajo híbrido. Hacia el final lo podemos mencionar. Yendo entonces a la construcción metodológica del indicador, básicamente en la EPH contamos con algunas aproximaciones. En primer lugar, la EPH no habla de trabajo remoto. O sea, si inventamos eso, no. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la aproximación? Lo que nosotros sabemos es que la EPH pregunta a las personas, en primer lugar, si trabaja desde las viviendas. Lo que pasa es que trabajar de la vivienda puede ser una persona que hace costurería, por ejemplo, ¿no? Que hace confección de prenda de vestir, puede trabajar con su máquina de coser, o, no sé, una persona que cocina y prepara comida para, no sé, las oficinas al mediodía. Esa persona trabaja de su vivienda. Así que, si bien que trabaje la vivienda en el contexto de la pandemia era interesante, no nos alcanzaba para pensar si era una persona que estaba haciendo home office o trabajo remoto. Y para eso tenemos otra pregunta de la EPH que pregunta acerca del carácter de la ocupación, que tiene que ver con si es un trabajo informatizado o no informatizado.
Entonces, teniendo estas dos grupos de personas, podemos asumir que quienes responden afirmativamente a ambas, es decir, que son ocupados en sus viviendas y al mismo tiempo son ocupados informatizados, podemos considerarlos como personas que hacen un trabajo remoto. ¿Está bien? Entonces, esta es la construcción del indicador en un comienzo. Y vamos a empezar a ver entonces, primero, qué es lo que está pasando con los informatizados, o sea, con lo que está únicamente acá a la derecha, que pueden ser informatizados en su hogar o no, es decir, es el conjunto, no solamente los que son remotos. Y fíjense que si vemos acá en violeta, la barra violeta, o sea, el total de ocupados se está conformado por informatizados y no informatizados. Y fíjense que en la barra violeta, acá justamente, no sé si voy a poder usar un marcador, acá, creo que esto lo puedo hacer, espectacular. Fíjense que acá justamente, perdón, acá desde 2020, acá tenemos la pandemia, esto de acá es la pandemia. Fíjense que por un lado tenemos una caída de la ocupación, que es lo que sucedió un poco desde la pandemia. Fíjense que tenemos que los ocupados informatizados tienen una leve tendencia a crecimiento, yo ahí exageré un poco, pero lo que sí se ve muy fuerte es este escalón que se produce luego, ¿no? Es decir, fíjense que se recuperan los activos, crece la cantidad de trabajadores activos en la economía, y lo que vemos es que junto con ello se produce un escalón, un salto discreto, podríamos decirle, en la cantidad de trabajadores informatizados. Lo cual nos permite ya adelantar alguna hipótesis bien interesante, que es que en la medida en que los trabajadores volvieron a sus lugares de trabajo no virtuales, llamémosle, o sea, sus oficinas físicas o sus trabajos, empleos, o sus comercios, han regresado con un mayor nivel de informatización. Es decir, que quien incorporó una tecnología, que puede ser una planilla de Excel, cuál es la sofisticación de esa tecnología no la conocemos. Pero lo que sabemos es que la pandemia articuló o expandió una transformación digital que fue muy fuerte. ¿Sí? Que se dio de una manera abrupta y que esa tendencia creciente se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Es decir, que la gente incorporó tecnología en los puestos de trabajo y que eso se mantiene en el tiempo. Continuemos con la siguiente. ¿Sí? ¿Cómo construimos? No sé si puedo borrar esto que dibujé o queda ahí, no sé cómo es. Entonces, esto, obviamente, acá. Ahí está. Bien, ¿cómo construimos básicamente la tasa de ocupación remota? Es muy sencillo, la tasa de ocupación remota son básicamente quienes tienen una ocupación informatizada y que trabajan en sus viviendas, sería la IB, ¿sí? Informatizada en sus viviendas, dividido el total de ocupados para el sector I, en este caso. Voy a seguir dibujando, ya me viene bien como si estuviera en el pizarrón. Para el sector I, y el total de la economía, obviamente, es el promedio ponderado, básicamente, de lo que sucede en cada sector respecto del nivel de ocupación del sector I respecto del total de ocupados. Este es un promedio ponderado de estas tasas y básicamente con eso obtenemos la tasa de ocupación remota total. ¿Sí? Es decir, que en términos, llamémosle, metodológicos o matemáticos, si se quiere más estrictamente, es muy sencillo y en lo que hace a la búsqueda del dato, no tiene tampoco una gran sofisticación, pero bueno, hay que conocer la EPH y saber qué preguntas uno le puede hacer y la metodología que hay por detrás. Si quienes nos escuchan utilizan algún software tipo R o Python o demás y tiene ganas de poder meterse en estos temas, existen librerías donde las EPH ya están cargadas, uno lo que hace es buscarse determinadas preguntas y puede ejecutar esto libremente, así que también estimulo eso a que ustedes puedan divertirse con los datos. Bueno, avanzando un poquito, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente qué es lo que está pasando así con la ocupación remota, tanto en la tasa como en su variación. Las variaciones son estas barritas chiquititas y la tasa. Fíjense lo que les comentaba un poco antes y un poco las conclusiones que vamos a ver. Cuando nosotros hicimos el trabajo, originalmente habíamos visto hasta acá. Voy a dibujar. Esta era la película que estábamos viendo nosotros, ¿no? Hasta ese momento. Y veíamos que efectivamente venía una tasa
que venía muy planchada, era una tasa muy pequeña, pero lo que sucedió, obviamente, se dio un gran pico de la pandemia y que en la medida en que la gente volvía a sus puestos de trabajo habituales, eso iba en descenso, pero también veíamos que había una leve tendencia a la estabilización, aunque no conocíamos en qué nivel, pero sospechábamos, esto más bien por conocer los sectores productivos y la información que teníamos en ese momento, que algo iba a quedar. O sea, que nosotros por lo menos como jóvenes que nos consideramos, decíamos, yo a la oficina 5 veces por semana ya no quiero volver. Si nosotros trabajamos, para quien no conoce, en Buenos Aires, el Ministerio de Producción queda en el microcentro a 1 cuadra de la Plaza de Mayo. La gente no quería ir todos los días, ya no quería vivir el veranito porteño en el subte. Entonces era, yo 5 días por semana no quiero ir, quiero quedarme en mi casa. Entonces, en ese contexto, estimábamos que iba a haber alguna clase de nuevo salto, pero no sabíamos su magnitud. Bueno, acá tenemos esa magnitud, está más o menos acá estabilizándose en torno al 4% de los ocupados. ¿Sí? Continuando, para continuar, ¿tiene que ser así? Bien. Bien. Bueno, cuando vemos acá un poco cómo se compone, este gráfico es interesante porque se ve un poco el movimiento, tanto de la ocupación remota como de la ocupación, informatizada. ¿No? Lo que se ve acá, ahí está, es que la ocupación informatizada, que es básicamente el resultado entre cómo se va moviendo la ocupación remota y la ocupación no remota, perdón, la informatizada, disculpen, son los puntos azules y tenemos de forma remota y no remota. Fíjense qué interesante cómo se veía claramente que en la época de la pandemia, que viendo por acá, por si no se ve bien, está en esta zona, fíjense cómo lo que sucedía es que la ocupación no remota descendía y la ocupación remota ascendía al mismo tiempo y sobrecompensaba. Esto nos está marcando lo que quizás todos recordemos de la pandemia, que es que básicamente los empleos no posibles de ser transformados estaban muy expuestos a perderse, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de trabajos informales o de baja sindicalización, etc. Y los trabajos posibles de ser transformados en remotos se mantenían o incluso crecían. Y así es como conseguíamos, cómo se convertía en una tasa informatizada que crecía, ¿no? Y vemos que, y ahora haciendo énfasis en lo que pasó, ya vemos ya en el post-pandemia, en este último periodo, fíjense, entre 2000, estamos acá, 2022, y ya este es el primer trimestre del 24, lo que vemos es que lo que está creciendo son, al mismo tiempo que se mantiene la tasa de ocupación remota está muy chiquitita acá, casi no se percibe, ¿no? Las variaciones interanuales, pero sobre todo en puntos porcentuales, que es muy chiquito, pero lo que sí se ve, y es un poco lo que les comentaba antes, es que crece la tasa de ocupación informatizada no remota, son estas líneas verdes. Es decir, crecen los puestos de trabajo donde se utilizan herramientas informáticas y eso es uno de los grandes saldos que ha dejado esta época. Ni hablar que cuando nosotros hicimos este primer ejercicio no existía este boom de la inteligencia artificial que es del último año y medio, ¿no? O sea, ni mucho menos. Bueno, continuando. Esto es un cuadro de resumen que para no abusar mucho del tiempo, que veo que me estoy extendiendo, no voy a leer demasiado, pero simplemente que ustedes vean cómo acá los datos interesantes, estos son los cuartos trimestres de cada año, elegimos el cuarto, si bien está disponible el primer trimestre del 24, no lo elegimos porque el primer trimestre del 19 o el primer trimestre del 20 todavía no estaba capturada la pandemia. Entonces se perdía un poco el dato, así que desaprovechamos el último dato existente, pero nos permitía una mejor comparabilidad. Pero lo que se ve interesante es que los ocupados remotos, fíjense que si bien tuvieron una leve baja o básicamente se mantienen, lo que sí está cambiando mucho es el nivel. Fíjense, crecen los informatizados en todos los casos, y si bien baja quienes trabajan en sus viviendas, fíjense que tiene un carácter descendente, sí se mantiene en el tiempo
¿no? Primero baja fuertemente, pero luego se mantiene en el tiempo, quienes hacen trabajos remotos. Por eso, quienes hacen trabajos remotos sobre quienes son ocupados en las viviendas son el 50%. Es decir, el 50% de quienes trabajan en sus viviendas hoy por hoy son ocupados remotos, y este es el gran saldo. Fíjense que pasamos del 25% pre-pandemia al 50% post-pandemia. Este es el verdadero salto que ha dejado en términos de trabajo remoto. A lo último voy a hacer un comentario sobre el trabajo híbrido, pero lo reservo para... Yendo ahora hacia algunos detalles, como les comentamos, bueno, ¿qué pasa en términos sectoriales? ¿No? Los 4 puntos que les habíamos marcado nosotros. Bueno, en términos sectoriales se ve que si comparamos 2019 contra 2023, se ve que en todos los casos, ¿sí? 18 contra 10, 14 contra 2, 5 contra 0,4, y así sucesivamente. Siempre la tasa de ocupación remota es mayor, y en algunos casos mucho mayor, para decirlo mal y pronto. En los únicos casos en los cuales eso no se ve o la diferencia es realmente muy exigua, ya son estos últimos, lo cual tampoco sorprende. Obviamente tiene que ver con la capacidad de transformación del trabajo en un trabajo remoto. Para quienes les gustan estos temas, hay un índice que se llama ONET, si no me equivoco, no, que es un índice estadounidense, pero que refiere a un índice de transformabilidad, palabra media fea, pero bueno, tiene una traducción en inglés, de transformabilidad del empleo en un empleo digitalizable, ¿no? Y en base a eso, seguramente habrán escuchado muchas veces cuántos empleos están en riesgo de perderse por la inteligencia artificial y ese tipo de cálculos. Bueno, eso se suele hacer en base a esta ONET que les planteaba. Bueno, básicamente, obviamente el servicio doméstico es, por excelencia, un trabajo no digitalizable, no robotizable, ¿sí? Podemos hablar de esto también en todo caso, pero esto es bastante importante para entender un poco lo que está pasando acá. Es decir, construir, para decirlo de una manera simple, para construir un robot que sepa limpiar una puerta o una ventana, hace falta invertir una cantidad de capital que no tiene ningún sentido. Es mucho más fácil contratar trabajadores de baja calificación, ¿sí? Para decirlo de una manera clara. Lo mismo pasa en agricultura, construcción y electricidad y gas, son los sectores que no han sufrido ninguna transformación. La provisión de servicios, que está acá, tuvo alguna transformación a lo largo de la pandemia, pero luego ya en el post-pandemia volvió a cero empleo remoto. Continuando, por género y por sector, acá se ve interesante, para hacer un resumen, porque no vamos a poder recorrer todo esto, es que el trabajo remoto es más feminizado que el trabajo de los hombres. Eso, por supuesto, tiene que ver también con que la mayor parte de los hombres trabajan en la industria manufacturera, que tiene un bajo grado de feminización, pero así todo, fíjense que, por ejemplo, 7,8 contra 3,3, y finalmente ahora 4,1 y 1,5. Esto tiene que ver, me refiero a este sector específicamente, porque es un sector muy masculinizado, y tiene que ver estrictamente con que esas tareas están muchas veces vinculadas a trabajos profesionales de contaduría, de administración, de gestión, que son trabajos que pueden realizarse de manera remota o de manera híbrida en todo caso, una cantidad de días en la oficina y una cantidad de días en la planta donde se procesa el producto que fuera. Entonces, ahí también se explica y que incluso en sectores muy masculinizados haya una feminización del trabajo remoto. Otro de estos casos es el de minas y canteras, por ejemplo, donde, fíjense, durante el 2020, en plena pandemia, el 75% de las mujeres trabajaba de manera remota, mientras que solo el 8,8% de los hombres trabajaba de manera remota. Eso tiene que ver con que básicamente arriba de la mina, a 4.000 metros de altura, los hombres seguían trabajando, mientras que las mujeres podían hacer trabajos que eran fácilmente digitalizables desde sus hogares.
Continuando, y para no extendernos demasiado, ya falta poquito. ¿Qué pasa a nivel de regiones? A nivel de regiones, bueno, ya que estamos en la Universidad de Patagonia, por supuesto, vamos a ver acá en violeta Patagonia, que se ve acá. Un poco, fíjense cómo tenemos antes de la pandemia casi una línea descendente, o sea, una tendencia muy chiquito y un poco la escala lo rompe, pero es descendente, creciente en la pandemia y decreciente hasta el post-pandemia, pero hasta durante la pandemia. Pero fíjense que en el post-pandemia, acá fíjense, primer trimestre del 22, si bien no se ve muy bien, tenemos como les comentaba antes, al igual que a nivel nacional, un leve crecimiento. Es decir, que en cuanto al trabajo remoto, la Patagonia empezó a aparecer. Voy a decir un caso personal que no tiene por qué representar el conjunto, pero amigos que se han decidido, che, ya que trabajo de mi casa, lo voy a hacer mirando las montañas y tengo la posibilidad de mudarme con mi familia, investigadores de CONICET que han pedido cambio de lugar de trabajo, gente que trabaja en la industria del software, aprovechando que en Patagonia está el INVAP, por ejemplo, ingenieras que dicen, bueno, vamos a aprovechar que ya que abastezco servicios de forma remota, una persona de la contabilidad, un abogado, lo que fuera, bueno, me puedo mudar. ¿Qué es lo que se ve en Cava? Obviamente en Cava hay un trabajo remoto muy grande, eso tiene sentido, como les comenté, tiene sentido por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con que hay muchas actividades profesionales liberales, típicamente, que son fácilmente digitalizables, que están ahí. Y fíjense que es donde claramente se quedó un escalón más alto, ¿no? En torno casi al 10% en el post-pandemia de trabajo pleno. Pero es interesante que es un fenómeno que si bien acá la escala un poco lo rompe, si sacárase del gráfico Cava, nos permitiría expandir un poco todo y veríamos que ese escalón más alto se da en todos los casos, en todas las. Borrando esto. Continúo. Y acá me parece muy importante, muy interesante, este ya es el último corte, podemos decirle que les queremos mostrar, que tiene que ver con qué pasa con el nivel educativo de las personas que se han transformado al trabajo remoto. Y esto es muy interesante. Lo que más sobresalta, que es este rojo de acá, son personas, o trabajadores, mejor dicho, trabajadoras, cuyo grado de nivel educativo es universitario, terciario completo, pero que se dedican al sector enseñanza. Es decir, que cuando hacemos ese diagrama de Venn que mostrábamos al comienzo, donde decíamos, bueno, si es ocupado en su casa, si es remoto, si es informatizado o no informatizado, cuando además le metemos eh, cuál es su nivel educativo y a qué se dedica, en qué sector trabaja, vemos que lo que era muy esperable es que antes la enseñanza tenía casi cero de trabajo remoto, después de que vuelvan los chicos, para decir de una manera, los estudiantes a las aulas, vuelve a ser casi cero, y en el medio, obviamente, estuvo el pico de los docentes que hemos vivido y sufrido la pandemia dando clases virtualmente. Ahora, sacando este caso, este verdecito claro, verde petróleo que tenemos acá, ¿sí? Son justamente, es decir, quienes más se han transformado, fíjense, ya eran los que más trabajo remoto tenían y siguen siéndolo hoy, ¿sí? Que tienen también esta pendiente levemente hacia arriba, son el sector universitario completo, excluyendo de quienes se dedican al sector de enseñanza. Esto significa algo esperable, que es que quienes trabajan de profesiones universitarias, profesiones liberales, podemos decirlo en general, como se suele mencionar, tienen una capacidad de transformación del trabajo remoto mucho más alta, y en la pandemia eso significó, obviamente, la posibilidad de conservar sus empleos. Fíjense que, por el contrario, quienes nunca se recuperaron ni se han digitalizado, la línea azul de acá abajo, hasta secundario incompleto. Es decir, que cuanto menor es el nivel educativo de la persona, o el trabajador o trabajadora,
menor es su capacidad de transformación hacia el trabajo remoto. En el medio podemos encontrar casos como secundario completo, que pueden ser gente que trabaja en call center o atendiendo, no sé, ventas telefónicas, bueno, o atendiendo otra clase de servicios, que puede ser ventas telefónicas, marketing digital, etcétera, que no requiere una capacitación universitaria, pero fíjense que en la medida en que crece el nivel educativo, crece el nivel de trabajo remoto. Bueno, y en torno a las conclusiones, un poco ya las fui adelantando, y ya ahora sí cerramos, les pido disculpas la extensión, es que, bueno, se evidencia un crecimiento en la cantidad de ocupación hacia el cuarto trimestre del 23 y también el primero del 24, que tenemos un cambio estructural en ese sentido, que la ocupación remota se multiplicó por 3 respecto al 2019, que tenemos una tasa de ocupación remota que empezaba siendo del 4, que ahora es del 4%, pero que creció casi 2 puntos y medio en términos de puntos porcentuales. Y como les mencionaba en torno a lo último, que es que se concentra en Cava, se concentra en... no hay casi empleo remoto en servicio doméstico si hay agua, que se concentra en Cava, lo mencioné recién, y que por último el trabajo remoto está fundamentalmente entre los sectores trabajadores de mayor formación. Y por último, creo que les hemos compartido ya, no sé si a los que están ahí presentes lo vieron, eh, tienen acceso a este PPT, quiero decir. También acá dejamos algunas referencias bibliográficas que podrían consultar si a ustedes les interesa profundizar en estos temas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nada, pareciera todo muy estable, independientemente de los números, digo, como que pasada la pandemia bajó y se amesetó. ¿Esta es la percepción que tienen, totalmente amesetado y estable? Bueno, me permito hacer dos respuestas. La primera y breve sería más que estable, una leve tendencia al crecimiento, pero leve, pero no es algo muy profundo. Lo que sí me permito responder, que debiera ser en realidad una consideración metodológica importante, es qué está pasando con el empleo remoto, perdón, con el empleo híbrido. O sea, o sea, cómo la EPH toma el empleo híbrido. Porque en realidad ahí es donde está la gran cuestión. Porque en la EPH, cuando le preguntan a la persona, ¿usted dónde trabaja? Y si la respuesta por parte de la persona dice, y yo estoy 3 días en la oficina y 2 en mi casa. Entonces el encuestador o la encuestadora anota, trabaja en la oficina. Entonces ese empleo híbrido no está capturado. O sea, lo que nosotros estamos viendo es el empleo 100% remoto. Eso es importante aclarar, porque significa que entonces que el fenómeno es muchísimo más grande que lo que creemos. ¿Sí? Ya hacia mitad de la pandemia, no me acuerdo ahora si fue Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, no lo conoce, había dicho algo así, creo que fue él y si no fue algún otro gigante informático, que dijo, bueno, se acabó, hay que volver a la oficina. El motivo de eso, bueno, podemos discutirlo y habrá algunos motivos realmente bastante especulativos, pero lo que es cierto es que eso sucedió. La gente volvió a la oficina finalmente, lo que parecía que la gente se había acostumbrado o por lo menos quienes habían logrado mantener su empleo durante la pandemia, a trabajar en pijama, bueno, eso se terminó. Pero la EPH, que por eso hice la consideración inicial, no captura esta idea del trabajo híbrido. Por lo tanto, eso que vos señalás, Daniel, de ese amesetamiento, o yo le digo esa leve tendencia al crecimiento, bueno, en realidad lo que está señalando es el full remoto. Entonces, probablemente si pudiéramos distinguir, si pudiéramos poner
al resto de la gente entre un día por semana en la casa, 2, 3, 4 o 5 días por semana en la casa, probablemente la foto sería bastante distinta, porque por lo menos, en todo caso me contarán ustedes el caso de su región, pero por lo menos en Buenos Aires, en las oficinas, lo habitual es el trabajo híbrido. Ese trabajo, al menos 4 por 1, es decir, 4 en la oficina y 1, no sé, los viernes, bueno, ya te haces el fin de semana en tu casa. Y eso no está capturado. Y yo creo que ahí es donde, bueno, la EPH tiene las limitaciones metodológicas que me vi obligado a señalar al comienzo. Nada, 1.000.000 de gracias. Obviamente por la participación. Nosotros le cuento a la gente que está acá, lo descubrimos a partir de un paper que habían hecho en pandemia, donde sacamos datos y nos comunicamos con ellos y amablemente actualizaron los datos y hicieron un trabajo en muy poco tiempo para tratar de contarnos actualizadamente cuál es la situación a partir de los datos de pH. Así que bueno, Igal, muchísimas gracias y un abrazo. Saludos de todos, le damos un aplauso. Realmente muchas gracias por la invitación. En la presentación que les enviamos está nuestro correo electrónico, cualquier cosa nos escriben y seguimos en contacto. Gracias.